Hola chicos, ¿cómo están? Hoy en el curso de física vamos a entrar a un nuevo capítulo, a un nuevo tema que tiene que ver todo con la electricidad. Estamos hablando de la electrostática, así que vamos a comenzar. Primero vamos a definir algunas nociones que tenemos que tener en cuenta. Una de ellas y importante que es la carga eléctrica. Y viene a ser una propiedad que presentan los electrones y los protones que nos permite explicar su atracción o también su repulsión. Esto le vamos a denominar como carga eléctrica. Por convención, al electrón se le asocia la carga negativa y al protón la carga positiva. Un cuerpo se electriza cuando pierde o gana electrones. Esto va a ocurrir en dos situaciones. Si gana electrones, entonces decimos que se electriza negativamente. Y si pierde, entonces va a haber un defecto de electrones, por lo cual se electriza positivamente. La carga eléctrica la vamos a denotar como Q minúscula o mayúscula y se expresa en coulombs, ya en el sistema internacional, ¿no? Que viene a estar denotada por una letra C. Y la cantidad de carga del electrón y del protón son las mismas, solo que tienen que tener el signo, ¿no? En valor absoluto vendrían a ser la misma, pero debido a esta convención de que el electrón se le asocia a la carga negativa, entonces vamos a ponerle un menos después de este numerito, ¿no? Que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y para el protón va a ser el mismo, solo que en positivo. Luego vamos a ver algunas propiedades de la carga eléctrica, por ejemplo la cuantización de la carga, que quiere decir cuando un cuerpo está electrizado, o sea tiene un exceso de protones o de electrones, entonces va a tener una cierta carga. Y vamos a poder hallar esa carga mediante esta formulita. La carga en sí de la partícula va a estar dada por el número de electrones multiplicado por la carga eléctrica del electrón o del protón, en cualquiera de ambos casos. Luego tenemos la conservación de la carga. En un sistema eléctricamente aislado vamos a tener que tanto la carga inicial como la carga final se va a conservar, ¿no? Esto es muy similar a la conservación de la energía. Por ejemplo, si se tienen dos esferas idénticas y una electrizada con 8 microcoulombs y la otra no está electrizada, y ambas se van a poner en contacto, nos piden determinar el número de electrones transferidos. Bien, como primero tenemos que hallar cuál es la carga después del contacto de cada una, aplicamos la conservación de la carga. Entonces la sumatoria de cargas al inicio va a ser la misma que la sumatoria de cargas al final. Por lo tanto, si en la primera esferita solo tiene una carga de 8 microcoulombs, la segunda no va a tener. Pero como la carga se conserva después de esa interacción, entonces vamos a tener dos veces una carga. Por lo cual al momento de operar esta igualdad tenemos que la carga después de la interacción de cada una de las partículas va a ser 4 microcoulombs. En la segunda parte vamos a tener que hallar la cantidad de electrones. Por lo tanto aplicamos la primera propiedad de la cuantización de la carga. Si queremos hallar cuántos electrones hay en cada una de estas partículas, de estas esferas, entonces simplemente tendríamos que reemplazar la carga que acabamos de hallar, 4 por 10 a la menos 6 coulombs, va a ser igual al número de electrones que tiene multiplicado por la carga del electrón, en este caso 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs también. Entonces el número de electrones transferidos va a ser 2.5 por 10 a la menos 13 coulombs. Estos numeritos de 10 a la menos 13, 10 a la menos 6, 10 a la menos 19 vamos a tener que tratar de aprender a manejarlos, ¿no? Ya sea dividiéndolos o multiplicándolos, porque nos va a servir bastante. Solo hay que recordar las leyes de exponentes. Luego tenemos a las leyes de la electrostática. En primer lugar tenemos a la ley cualitativa, que nos dice que las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signos contrarios se atraen. Esto es muy importante en este campo, debido a que tiene bastantes aplicaciones. La segunda ley es la ley cuantitativa, o también conocida como la ley de Coulomb. Y esta nos dice que la interacción en sí, la fuerza eléctrica, está dada por la siguiente fórmula. Tenemos la constante eléctrica, que puede ser tanto del vacío o como del aire. Como es constante, tiene un valor ya determinado, ¿no? 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Esto va a estar multiplicado por el producto de las cargas 1 y 2 y va a estar dividido entre la distancia al cuadrado. Como podemos ver, a mayor distancia la fuerza eléctrica o la interacción va a disminuir de gran manera. Otro concepto fundamental que tenemos que tener en cuenta es el campo eléctrico. Y nos hacemos la siguiente pregunta, que es muy importante también. Entre partículas eléctricas, ¿cómo es posible que la fuerza de atracción o repulsión exista?
Y esto es posible gracias a que cada cuerpo se le asocia un medio, y este medio es el campo eléctrico. Este campo eléctrico está llenando todo el universo en sí. El campo eléctrico es materia no sustancial que se asocia a todo cuerpo electrizado y se transmite a las interacciones eléctricas. Su valor se define como la fuerza eléctrica resultante que actúa por cada unidad de carga de prueba, en este caso Q sub 0, en un punto del campo, en un punto determinado del campo. Las unidades del campo eléctrico son Newton sobre Coulomb. En este caso, de forma matemática, tenemos la siguiente. Pero tenemos que tener en cuenta también los signos. Que cuando la carga es positiva, entonces el campo eléctrico y la fuerza eléctrica tienen la misma dirección. En caso sea negativo, el campo y la fuerza eléctrica tienen dirección contraria. Otra forma de hallar el campo eléctrico es mediante esta formulita. Si se dan cuenta, va a ser lo mismo, solo que nosotros reemplazamos la fuerza eléctrica por la ecuación que vimos anteriormente, ¿no? Por la ley cuantitativa y la ley de Coulomb. Bien, ¿cómo representamos el campo eléctrico asociados a los cuerpos electrizados? Para esto, Faraday, un científico, idea las líneas de fuerza o las líneas de campo eléctrico, y esto lo hace colocando cargas de prueba, por ejemplo Q, en un campo, y estas se van a analizar de la siguiente manera. Cuando la carga es positiva, las líneas van a estar salientes, y cuando es negativa, las líneas van a ser ingresantes o entrantes. Y si ambas interactúan entre sí, pues se va a formar, como vemos, este tipo de interacción, en donde el campo eléctrico en sí viene a ser un vector. Al ser un vector va a tener tanto magnitud como dirección. ¿Y qué pasa cuando este campo eléctrico está formando esta interacción en forma de parábola? Como podemos ver, pues el campo eléctrico viene a ser una tangente a esta parábola, tanto para la carga positiva como para la carga negativa. Bien, un caso especial del campo eléctrico es el campo homogéneo. Un campo eléctrico cuya intensidad es igual en todos los puntos del espacio se le llama campo eléctrico homogéneo o uniforme. El campo eléctrico homogéneo se representa mediante las líneas de fuerzas paralelas. Como podemos ver acá, las cargas positivas siempre van a ir a las cargas negativas, ¿no? Mediante flechitas, mediante que este campo eléctrico homogéneo. Y en todos estos puntos, en A, B y C, podemos decir que el campo eléctrico es constante. Bien, ahora vamos a ver algunos ejercicios para que quede más en claro nuestro tema. En el primero nos dicen cuántos centímetros separan dos cargas de 6 microcoulombs y 5 microcoulombs para que experimenten una fuerza cuyo módulo es de 900 newtons. O sea que tenemos que hallar la distancia que separan estas dos carguitas. Para ello vamos a aplicar nuestra fuerza de Coulomb o la ley de Coulomb, ¿no? La fuerza eléctrica. Entonces, bueno, es bastante sencillo debido a que solamente tendríamos que reemplazar el valor de la fuerza, la constante que ya sabemos que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, y ambas cargas que interaccionan, ¿no? En este caso es el valor absoluto de ambas cargas, así que no nos preocupamos por los signos. Entonces podemos ya reemplazar. Nos quedaría de esta manera, ya mandando a dividir y a multiplicar respectivamente, y al final nos quedaría de esta manera, ¿no? La raíz cuadrada de 3 por 10 a la menos 3 metro cuadrado. Pero como nos piden en centímetros, tendríamos que hacer una simple conversión. Al final nos quedaría raíz de 3 centímetros, aproximadamente 1.7 y algo más. Bien, dos esferas idénticas con cargas Q1 de 56 microcoulombs y Q2 de 18 microcoulombs se ponen en contacto y luego se les separa. Nos piden calcular la carga final que adquiere la esfera Q2. Esto es muy similar al primer ejercicio que vimos, ¿no? Como resolución tenemos lo siguiente: para las dos esferas del mismo radio se cumple lo siguiente, ¿no? Ambas cargas va a ser las semisumas, ¿no? Las cargas después de interaccionar, ¿no? La carga 1 más la carga 2 entre 2. Entonces, debido a que vamos a tener esa semisuma, podemos operar fácilmente, ¿no? Al final nos quedaría que cada carga, después de interaccionar, va a adquirir una carga de 37 microcoulombs. En el tercer problema tenemos lo siguiente: determinar el módulo de la intensidad del campo eléctrico resultante en el punto B, y nos dan los valores de ambas cargas, una carga positiva y una carga negativa. Para ello nos damos cuenta que el triángulo formado por los campos eléctricos de estas dos cargas es de 45 grados, por lo cual vamos a tener que aplicar un triángulo notable, ¿no? Si la hipotenusa es 3 raíz de 2, entonces los catetos o los lados serán igual a 3 y 3 respectivamente. También nos tenemos que dar cuenta de que el campo eléctrico de 1 es positivo, por lo tanto su
campo eléctrico va a ser en la misma dirección, ¿no? Para el campo, para la carga 2, el campo eléctrico va a estar en dirección contraria. Luego aplicamos la fórmula del campo eléctrico para una carga, debido a que ambos campos eléctricos van a ser diferentes, ¿no? Debido a que la carga que origina ese campo eléctrico va a ser también diferente. Por lo tanto, vamos a aplicar la fórmula para cada una de las cargas. Solamente tendríamos que reemplazar en nuestra formulita la distancia y la carga, ¿no? Para lo cual nos tendría un valor final de 40 newtons sobre coulombs. Por otro lado, para la carga 2 nos daría, con la misma operación pero con diferente carga, nos daría 30 newtons sobre coulombs. Por lo tanto, ya tenemos ambos campos eléctricos, pero ¿qué hacemos con estos campos eléctricos? Pues tenemos que hallar su campo eléctrico resultante. Como podemos ver, ambos campos eléctricos son perpendiculares, por lo tanto, para hallar el campo eléctrico resultante tendríamos que aplicar Pitágoras. Al momento de reemplazar en el Pitágoras, tendríamos que el campo eléctrico resultante sería 50 newtons sobre coulombs. En el cuarto problema tenemos lo siguiente: una esfera de 32 por 10 a la menos 6 newtons de peso y de carga de 16 por 10 a la menos 8 coulombs se encuentra en equilibrio dentro de un campo eléctrico uniforme y homogéneo de módulo E, y nos piden hallar su valor. Entonces, ¿cómo procedemos a resolverlo? Pues lo primero que tenemos que hacer es analizar esta carga, ¿no? Y esta carga está sujeta a distintas fuerzas, entre ellas esta tensión de acá, la fuerza eléctrica y su peso. La tensión la podemos descomponer en sus dos vectores, en sus dos componentes, tanto en la vertical como en la horizontal, y podemos igualar valores, ¿no? Debido a que estamos en una especie de equilibrio. Por lo tanto, en la parte vertical tenemos que la T por el seno de 45 es igual al peso, debido a que están en la misma componente en la vertical, y en la componente horizontal tenemos que T por el coseno de 45 es igual a la fuerza eléctrica, ¿no? Y en este caso la fuerza eléctrica la podemos escribir como el campo eléctrico por la carga. Entonces, algo que podemos hacer, algo bastante inteligente, sin tener que operar tanto, es dividir 1 en 2, porque tenemos estas razones de acá. Y para eliminar de paso la tensión, esta tensión la eliminamos y nos quedaría la seno entre coseno, no sería la tangente, pero del ángulo de 45 grados. Y como sabemos, la tangente de 45 es igual a 1. Luego podríamos mandar el campo eléctrico a multiplicar y la carga lo dejamos ahí porque sabemos su valor. Entonces al final nos quedaría que el campo eléctrico es igual a 200 newtons por coulombs. Bien chicos, hasta acá ha sido el tema de hoy, espero que les haya podido gustar y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho, bye.